tema es un plan de Dios para fortalecer a su iglesia. Un plan de Dios para fortalecer su iglesia. Éxodo está al principio, es el segundo libro. 18 viene después el 17. Listo. Están ubicados, ¿verdad? Vamos a leer entonces allí la palabra del Señor. Desde el 13 al 26 son varios versículos, pero vamos a leerlo con detenimiento y manténgase allí en Éxodo 18. No vaya a cerrar la Biblia, porque vamos a estar allí reflexionando algunos aspectos. Dice la palabra, ¿verdad?, allí en Éxodo 18 a partir del versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos de Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Entonces escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Tremenda palabra. Damos gracias al Señor que nos ha dejado tantas enseñanzas, tantos planes preciosos en su palabra, vivos, que están vigentes, que aunque esto aconteció allí al principio, Dios nos habla hoy de una manera tan vigente, tan de este tiempo, para que nosotros podamos reflexionar en ello. El contexto, como muchos saben, de este pasaje que nos enseña, ¿verdad?, que el suegro de Moisés, Jetro, había escuchado acerca de las grandes cosas que Dios había hecho por medio de Moisés y también para bendecir al pueblo de Israel. Donde estaba, allá en Madián, él había escuchado todas estas cosas y tomó la decisión, por todo lo que había escuchado, de empacar y preparar incluso a su hija, esposa de Moisés, quien había quedado con él, y a sus hijos, para ir a visitar a Moisés. No solamente llevarle a su esposa a sus hijos, sino a conocer directamente lo que había pasado y acontecido. Y dice la palabra que estando allí ya con Moisés, le contaba con detalles todo lo vivido, cómo Dios los había librado de la mano de Faraón y de la esclavitud en Egipto,
Y esto generó en Jetro un reconocimiento hacia Jehová, al punto que manifestó adoración a él. Y dijo, Jehová es el Dios que está por encima de todos los dioses. Es el Dios verdadero. Por todo lo que había entendido y había visto y había escuchado de lo que Dios había hecho con Moisés y con el pueblo de Israel. Recordemos, fueron años de esclavitud, donde el pueblo de Israel clamaba a Dios y como respuesta había mayor opresión de los egipcios. Pero también como respuesta de Dios, en medio de más opresión, en medio de más ataque, Dios multiplicaba más al pueblo de Israel. Y eso tenemos que entenderlo. No va a ser el centro del mensaje de hoy, pero a veces vivimos corriendo y escapando de la opresión, de los problemas, de la presión, y no nos damos cuenta que Dios utiliza todas estas circunstancias para que su pueblo se multiplique, para que muchos conozcan de Él, para que muchos dispongan sus corazones a servir al Señor y a compartir las buenas nuevas. Lamentablemente en este mundo humanista nos ha enseñado a escapar de los problemas, a evadirlos, a irnos a cualquier lugar, no dándonos cuenta lo que hace Dios en medio de la aflicción. Dice la palabra que cuando más oprimidos eran, el Señor hace una obra mayor en ellos. Vemos aquí entonces a este hombre Moisés traído por el Señor, preparado por el Señor, sacar a este pueblo de manera sobrenatural de Egipto y hacer cruzar el Mar Rojo, abriéndolo de manera milagrosa para que cruzara el pueblo de Dios. Así que Jetro se entera de esto y va directamente a Moisés a escucharlo, a conocerlo de primera mano. Y cuando se le cuenta, cuando usted y yo contamos de Cristo, cuando usted y yo abrimos la boca y contamos los milagros de Dios en nuestras vidas, esas personas que nos escuchan reconocen a Cristo, reconocen a Dios y le adoran y le alaban y le aceptan como su Salvador también. Jetro experimentó esto. Dice la palabra que no se quedó tranquilo, que de una vez comenzó a adorar junto con otros líderes de Israel, Aarón y otros más, y a reconocer y exaltar a Jehová como el Dios verdadero. Pero al día siguiente, Jetro se pone a observar a Moisés, cómo Moisés atendía a todo el pueblo, un pueblo que ya había sido liberado de la esclavitud, pero que aún estaban esclavos de sus pensamientos, esclavos de sus emociones, esclavos de sus motivaciones. Personas que estaban afectadas todavía de manera personal y que generaban muchos problemas interrelacionales. Y aunque ya el Señor les había librado de una esclavitud, ellos todavía no habían podido experimentar ese crecimiento, esa libertad en su alma, como lo podemos hacer usted y yo, por medio de Cristo y el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra hoy día. Y ellos venían a Moisés con aquella cantidad de problemas, de asuntos, y Jetro observa y dice, ve todo esto. Y le pregunta a Moisés, ¿qué es esto que estás haciendo? Jetro nota que Moisés pasaba todo el día y que el pueblo que venía también pasaba todo el día. Y Dios usa entonces a Jetro para ver al menos 3 aspectos que hoy vamos a reflexionar de manera breve y que podemos usar para fortalecer a la iglesia,
que podemos considerar para establecer en la iglesia y de esa manera crecer, incluso no solamente en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y el primer punto que vamos a reflexionar es: Dios nos da el llamado para servirle como sus colaboradores. Y esto tiene toda una intención. No solamente servirle como sus colaboradores. El versículo 14 nos dice: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Fíjense la pregunta. Si fuese un poco más venezolano, dice: ¿qué locura es esta, Moisés? ¿Qué se te ha ocurrido ahora? ¿Cómo estás haciendo esto? No era una pregunta de curiosidad, era una pregunta de hacerle ver algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te sientas tú solo? ¿Quién más está contigo en esto? ¿Por qué la carga está solamente en ti? Esto se lo hace ver Jetro a Moisés y todo este pueblo delante de ti mañana hasta la tarde. Y Moisés entonces, creyendo que lo estaba haciendo bien, procede a explicarle: no, lo que pasa es que tienen problemas, hay altercados, hay situaciones, y ellos me los traen. Oro al Señor, juzgamos, les digo quién tiene la razón, les enseño las ordenanzas, les enseño las leyes, les explico acerca de esto. Pero sin duda que esto no fue una explicación convincente para Jetro. Después del versículo 17 y 18 dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. No está bien, Moisés. No está bien todo ese esfuerzo, toda esa entrega, toda la forma y la manera. No está bien. Desfallecerás del todo. No solamente tú, sino el pueblo también desfallecerá. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Qué tremendo. Cuando, hermanos, yo leo esto, yo reflexiono en esto, hay tanto que aprender, tanto que entender, tanto que aplicar a nuestras vidas. Hermano, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Miguel, estamos hablando de Moisés, el hombre que Dios preparó 40 años en el desierto para que fuese a enfrentar a Faraón y para que libertase a su pueblo de una esclavitud. Un hombre que tenía un encuentro con Dios. Un hombre que en el capítulo 33 vemos que tenía una comunión con Dios profunda, íntima. Dice que conversaba con Dios como amigos, cara a cara. Que estaba completamente alineado al Señor. Que Dios confió en él porque le entregó responsabilidades. Era un hombre especial. Un hombre temeroso, un hombre que escuchaba al Señor. Sin embargo, a este hombre que pareciese que estuviese completamente guiado por el Señor, que estaba haciendo como Dios le había instruido, Jetro le dice: desfallecerás. Si sigues así, desfallecerás. Y buscando un poquito acerca de esta palabra, creo que está allí, significa secarse. Si sigues así, te vas a secar, vas a caer, vas a fallar, te vas a equivocar, te vas a desmayar, vas a caducar, te vas a debilitar, te vas a deshacer, te vas a marchitar. Eso es lo que le está diciendo Jetro a Moisés.
Y además le dice, no podrás tú solo. ¿Qué podemos reflexionar entonces nosotros? Si esto se lo está diciendo Dios por medio de Jetro a Moisés, su hombre íntimo, al quien había preparado, pero que en algún momento comenzó a hacer las cosas a lo mejor diferente a como Dios se lo había planteado. Amados hermanos y amigos también que nos visitan, esto no aplica solamente para la iglesia, esto aplica en nuestros hogares. A veces nosotros estamos haciendo las cosas de una manera inadecuada. Estamos metiendo una presión inadecuada. Estamos generando un agotamiento que no debería ser. Y no nos damos cuenta que estamos desfalleciendo, pero también estamos haciendo desfallecer nuestro hogar. Tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Cómo estamos sirviendo o asumiendo la responsabilidad que el Señor nos ha encomendado, nos ha dado. Porque no hay duda que Moisés estaba respondiendo al llamado de Dios. Pero ¿cómo lo estaba haciendo? Es lo que estamos reflexionando. ¿Lo estaba haciendo como un colaborador de Dios? Porque es lo que debemos de preguntarnos. Debemos saber y tener seguridad de que todos, aquí ninguno se escapa, todos somos necesarios e importantes para la obra del Señor, para nuestros hogares. Pero vamos a hablar de la obra del Señor, todos hermanos, hasta quienes hoy nos visitan son necesarios e importantes para esta iglesia, para lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Porque la obra es de Dios. Todos son necesarios e importantes. Pero ¿saben qué? Ninguno somos indispensables. Ninguno. Somos necesarios, somos importantes, pero no somos indispensables. Tenemos que tener eso bien claro. Yo tengo que tener eso muy claro. Y Dios es el dueño de la obra, es el que hace la obra. Y lo hace conforme a sus planes y con quienes se disponen para servirle. Dios lo va a hacer, hermano. Si usted asume y responde al llamado, al privilegio, Dios le va a usar. Pero si no acude, no responde, Dios va a usar a quien se disponga. Y va a hacer la obra. Va a levantar su iglesia. Va a extender su reino. 1 Corintios 3:9 nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios es el dueño. Dios es el dueño de la iglesia, es el dueño de nuestros hogares, es el dueño de la obra, es el dueño de nuestras vidas. Dios lo tiene todo y nosotros somos colaboradores. Esto lo tenemos que tener muy presente, porque cuando yo me descuido y dejo de ser el colaborador y paso a ser el que va a dirigir, el que va a llevar adelante y espero que Dios colabore conmigo, me he equivocado. Me he equivocado. Y eso es lo que yo entiendo que Moisés estaba experimentando en este momento. Moisés era necesario e importante para la obra de Dios. Estaba haciendo y bendiciendo al pueblo de Israel. Pero la manera como Moisés lo estaba desarrollando luego de haber sido liberado el pueblo no era la adecuada. No era la adecuada como Moisés lo estaba haciendo en ese momento, ya que Moisés se estaba haciendo indispensable para el pueblo. Y eso es un error que cometemos cuando nosotros pretendemos que todo pase por nuestras manos, que todo dependa de nosotros y nos hacemos indispensables o pretendemos
que nos hacemos indispensables. Y este era el problema de Moisés. Y por eso Jetro le dice, ¿qué estás haciendo? Por eso Dios le hace ver que si seguía de esa manera, Moisés iba a desfallecer. Y junto a Moisés el pueblo no se iba a sostener. Y Dios no lo iba a sostener. Dios no lo iba a respaldar. Porque se estaba Moisés equivocando en la forma. Con muy buen corazón. Con muy buena disposición. Tomando vitaminas todos los días para aguantar. Pero no lo estaba haciendo bien. El versículo 17 y 18, Dios entonces es contundente con Moisés por medio de Jetro. Él dice, no está bien lo que haces. ¿Sabe qué es eso, hermano? Toda esa entrega, ese esfuerzo, ese sacrificio, esa abnegación, dejando su salud, dejando todo de un lado por la obra del Señor, y el Señor te dice, no está bien lo que estás haciendo. No te estoy respaldando, no te voy a respaldar de esa forma. Vas a desfallecer, te vas a marchitar. Y eso es lo que Dios le está hablando a Moisés. Desfallecerás del todo tú y también el pueblo, porque estás llevando al pueblo a un desgaste, porque lo estás haciendo de una manera inadecuada. No podrás hacerlo tú solo, concluye Jetro con Moisés. Así que, mis amados, debemos reflexionar en este aspecto. No es para descuidar, no es para pasar por alto, es para analizarlo. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios en su obra? Tremenda pregunta, que se lo digo yo. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios en su obra? Si no estamos presentes, la obra debe salir bien, va a salir bien. Porque no somos indispensables y hay otras personas, ustedes, que lo pueden hacer bien también. No somos indispensables, hermano. Yo agradezco al Señor, me llena de gozo ver cómo la iglesia va avanzando, cómo los ministerios van desarrollándose. Y entender que no somos indispensables, que el Señor está levantando y levantando y levantando. Y cada vez hay más compromiso, cada vez hay más disposición, cada vez hay más amor, más entrega, porque es el Señor, hermano. Tenemos que entenderlo, tengo que entenderlo, tenemos que vivirlo. Es un aspecto a aplicar en nuestra iglesia. Pero un segundo punto es Dios nos da formas, sistemas u organización para servir en su obra. Llama la atención que antes de entregar la ley de Dios, los mandamientos, que lo vemos en Éxodo 20, 2 capítulos después, en el 19 llega a Sinaí y en el monte le entrega entonces las ordenanzas, las leyes, la ley, perdón. Pero antes de esto, el Señor le entrega a Moisés por medio de Jetro un sistema de justicia, una organización, una estructura. Qué importante es entender esto. 1 Corintios 14:33 nos dice que Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. El contexto de este versículo, los dones del Espíritu, que se estaban manifestando de manera desordenada. Y Dios pone un orden, dice, eso no es así. Si hay don de lengua, tiene que haber don de interpretación, la profecía de esta manera y esto de esta otra. Un orden. Dios no comparte el desorden. Entonces también le dio a Moisés un sistema, una organización, una forma. Salmos 37:23, porque Jehová son ordenados, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Dios quiere que entendamos el orden.
que reconozcamos la estructura, la organización, la forma que nos está dando, que nos ha dado, que no es nueva, de años atrás, de muchos años. Qué interesante es comprender que Dios, por un lado, nos entrega la ley, los principios, los mandamientos, su palabra en este tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros la conozcamos y la obedezcamos y también seamos bendecidos por ello, como dice Deuteronomio 28, del 1 al 14. Pero por otro lado, Dios también nos da y nos entrega sistemas, formas, organización, autoridades, para que camine, para que funcione todo, para que los mandamientos, para que la palabra sea enseñada adecuadamente, de tal manera que cada uno de nosotros la pueda entender, la pueda obedecer, la pueda aplicar. Eso es el plan de Dios. Y como decíamos, esto no es nuevo para nosotros, esto es una iglesia muy ordenada, muy organizada desde toda su historia, con un cuerpo pastoral, con una junta administrativa, cada uno bien definido en sus áreas, en sus líneas de trabajo, con ministerios, 20 ministerios, bien estructurados, con coordinadores, equipos de trabajo, con escuela de niños, con enseñanza para juveniles como están en este momento, siendo formados, preparados, con una academia bíblica, con ministerios de jóvenes, de mujeres, de varones, con un ministerio que cada vez se hace más participativo, más influyente en la iglesia, como es el de célula. Y hoy tenemos la bendición de poder disfrutar al finalizar del servicio de una feria de célula donde vamos a poder conocer nuestras 19 células y poder ver dónde están ubicadas y participar de ellas. Porque es toda una organización, es toda una forma que Dios nos ha dado, un sistema para enseñar la palabra, para velar por las vidas de todos, de tal manera que podamos experimentar el obrar de Dios y la transformación en nuestros corazones. Así que, mis amados hermanos, debemos abrazar y valorar todo lo que Dios nos ha dado. A veces queremos solamente la parte de la enseñanza y desconocemos un poco el sistema. No lo abrazamos, no nos involucramos. Nos venimos solamente el domingo a tomar la palabra, a enseñarse y lo demás lo dejamos. Hermano, involúcrese, participe, esto es suyo, usted es importante, usted es necesario. Usted no es un extraño para el Señor ni para su obra. Usted es parte de esto. No se quede en el margen, no sea ausente, participe, pertenezca, métase en todo esto. Dios lo ha preparado para esto y lo va a seguir preparando. Nosotros somos una familia, anhelamos estar unidos en todo esto. Nuestros hermanos que nos visitan, las personas que nos visitan, bienvenidos. Conózcanos hoy un poco más. Quédese un rato, pasee estas células. A lo mejor le van a dar unas galletitas, un cafecito. No caen mal. Escuche. Entienda lo que le estamos ofreciendo, lo que cada hermano, cada hermana, cada tutor, asistente, anfitrión, hermano que asiste a la célula con tanto amor nos van a entregar. Seamos parte de esto. El Señor quiere cosas preciosas en su iglesia. Por eso es que le dice a Moisés, en el versículo 18, 21, 23, dice: además escoge tú de entre toda la iglesia a varones y mujeres de virtud que sean temerosos de Dios. Varones de verdad, que sean íntegros, que no tengan doble comportamiento, que no se vean aquí como muy espirituales y en las casas, en los hogares hacen desastre. Hacen daño, hieren. No, íntegros, varones de verdad, porque aquellos otros no son varones de verdad. Dice el Señor allí, que aborrezcan la avaricia y ponlos
sobre el pueblo por jefes, como líderes, sobre miles, centenares, 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán ante ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, le dice el Señor a Moisés, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios lo mandare, tú podrás sostenerte antes desfallecerás. Ahora te sostendrás, y también el pueblo ya no desfallecerá, ahora se sostendrá y podrá ir en paz a su lugar. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia cuando esto no está sobre pocos, si cuando esto lo tomamos todos? ¿Qué diferencia? ¿Qué bendición? ¿Qué descanso es cuando lo podemos hacer de esta manera? Hoy le damos toda la gloria. Como dijimos al ver estos stands, todo lo que Dios nos ha preparado, vamos a conocerlo, vamos a involucrarnos, vamos a saber de esto y vamos a disponer nuestros corazones. Concluimos con un tercer punto. Dios nos da los objetivos que vamos a alcanzar en cada creyente. Dios nos da los objetivos. Fíjense qué importante cuando vamos a Éxodo 18:20, y quisiera más bien desde el 19, porque en el 19 Moisés debe de hacer algo. Jetro le está diciendo, esto es lo que debes hacer. Y en primer lugar, en el 19, finalizando, dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos. En pocas palabras, Jetro le está diciendo a Moisés, Moisés, ¿sabes cuál es tu trabajo? Tu trabajo primero es ora al Señor. Ese es tu trabajo. Pero si tú andas allí sentado, si tú estás en todos los ministerios, si tú estás arriba y estás abajo, si tú estás afuera y estás adentro, te pregunto, ¿cuándo estás orando? ¿Cuándo estás orando? ¿Cuándo estás orando por cada uno? ¿Cuándo estás orando por sus necesidades? ¿Cuándo estás llevando ante Dios la carga de cada uno del pueblo? ¿Cuándo? Si te la pasas pegando carrera, si te la pasas todo el día en un desgaste, ¿cuándo estás haciendo esto? Y esto es de reflexionar. ¿Cuándo se tiene el tiempo para hacer esto? Para que el Señor escuche de parte de la persona que ha colocado el llevar estas necesidades ante Él. Está ante el pueblo y ante Dios y lleva en oración esto. Y después el versículo 20 dice, a ellos instrúyelos en la ley y la enseñanza y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer. En pocas palabras, tres aspectos importantes. Enseñar la palabra, orar, enseñar la palabra. Esto es fundamental. Todo creyente, como dijimos, es un servidor, pero necesitamos ser formados. Necesitamos conocer la palabra. Necesitamos ser instruidos en esto. Por eso el versículo 20 lo primero que nos dice es, enseña la palabra, instrúyelo en la ley y en la enseñanza, para que la conozcan y puedan vivir piadosamente. Pero nos dice mostrar cómo deben vivir. No solamente es enseñar, es ver cómo están viviendo. Hermano, no está bien. Hermano, eso que tú dices no está bien. Esa manera de comportarte no es la adecuada. Esos dobles sentidos que estás diciendo no está bien. Hermano, porque hagas reír a un grupo de varones, no está bien lo que estás diciendo. No está bien. Tú no estás aquí para complacerlos a ellos. Tú estás aquí es para honrar al Señor. Esta forma de comportarte no es adecuada. Eso tenemos que hacerlo. Eso es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Enseña la palabra y muéstrale cómo deben vivir. Corrígeles con amor, pero corrígeles. No está bien que hables así, no está bien que lo digas así, no está bien que te comportes así. Mira a tu esposa,
atiéndela. La tienes abandonada, la tienes en esto. No cuidas de ella. No la tomas en cuenta cuando haces comentarios. Se siente avergonzada. Eso es corregir. Pero ¿quién se lo dice? No, vamos a esperar que el pastor se lo diga. ¿Cuándo el pastor se lo puede decir a cada uno? 300, 400 personas. No, hermano, usted dígaselo. Usted dígaselo. Si usted ve a su hermano haciendo algo inadecuado, háblele con amor. Háblele. Dile, hermano, mira, esto no está bien. Hermano, te aconsejo que lo pienses, que lo veas de esta forma. Vamos a mostrarnos, vamos a ayudarnos, vamos a trabajar en esto. Y después cierra. ¿Y qué deben hacer? Enseñanza, corregir estilo de vida, vivir como Dios espera. Ahora sí vamos a hacer. Somos para hacer. Queremos hacer todos deformados. Entonces, voy a servir al Señor con todos los errores que traigo. No, primero corregimos y después servimos. Y vamos a hacer entonces como Dios espera, con la forma que Dios espera. Hermano, podemos ver de manera puntual, breve, una enseñanza de parte del Señor con respecto a estos puntos que son importantes para nuestras vidas, para nuestros hogares, pero hoy lo estamos manejando para la iglesia de Cristo. Tenemos que reflexionar en ellos, tenemos que seguir reflexionando, tenemos que seguir evaluándonos, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir entendiendo y seguir sobre todo aplicando a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Hermano, llévese esto en su corazón. Usted es necesario, usted es importante y los líderes no somos indispensables. Estamos por un tiempo, han de venir nuevos líderes, han de venir nuevas personas. Nosotros no podemos establecernos como indispensables y cuando lo hacemos de manera equivocada debemos entender que lo estamos haciendo mal. No está bien lo que haces. Tenemos que hacerlo diferente. Cada día el Señor añade, cada día el Señor levanta. Hay una generación preciosa que el Señor está levantando, con una pasión, con una entrega, con un entendimiento. Dios les está llamando. Y hoy quienes nos visitan, hoy estás aquí de visita, pero si entiendes el llamado y dispones tu vida al Señor, después estarás como un servidor y después traerás a otro. Y la obra del Señor se extenderá, porque eso es lo que es la iglesia en este tiempo. Necesitamos abrazarlo, necesitamos entenderlo, pero sobre todo necesitamos aplicarlo a nuestras vidas. Yo lo estoy reflexionando cada vez más, yo lo estoy entendiendo y orando al Señor para que el Señor siga haciendo su voluntad en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ellas, Señor, nos haces comprender, Señor, te revelas a nosotros y nos haces entender tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Nos hace reconocer nuestros errores, aunque creamos que lo estamos haciendo de una manera adecuada, aunque entendamos o pensemos que hemos sido sacrificados y abnegados, pero posiblemente no está siendo o no se está haciendo como tú lo estableces. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia, porque nos hablas, nos muestras, nos ministras de esta manera, con tanto amor y cuidado, para que nosotros podamos reflexionar y corregir en nuestras vidas, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Es tuya, Señor. Tú la has comprado en la cruz del Calvario, la estableciste por medio de tu sangre, Señor, la redención de nuestros pecados, por medio de la fe en tu sacrificio, tu resurrección.
Nosotros somos colaboradores, Señor. No somos los dueños de la iglesia. No somos los que establecemos lo que ha de acontecer, ni cómo han de hacerse las cosas. Nosotros colaboramos. Te ayudamos, Señor. Usted es el que va adelante, preparando y estableciendo. Nosotros, Señor, vamos apoyándote en lo que has establecido. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Es tu iglesia, Señor. Tú la amas, más que lo que nosotros podamos amarla. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, por esta vida de Moisés, Señor. Por Jetro, a quien usaste, Señor, para dejarnos esto, Señor. Lo cual es vigente para nuestros tiempos, Señor. Disponemos nuestras vidas en tus manos para que conforme a tu voluntad sea hecho, Señor. Y mientras como iglesia seguimos orando, hay personas que hoy nos visitan. Posiblemente algunas de ellas no han todavía tomado una decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador después de haber reconocido su necesidad. Así que allí donde estás, reflexionas en esto. Dios tiene para ti un plan, una vida eterna. Dios ha entregado a su Hijo por ti, por mí, por todos nosotros en la cruz del Calvario. Ha derramado su sangre para pagar por nuestros pecados. Y si creemos en ello, si creemos en Jesús, en Cristo, y lo abrazamos y lo aceptamos como nuestro Salvador, dice la palabra que somos salvos. Allí donde estás, es un tiempo de Dios para tu vida. Reflexiona en esto. Y puedes hablarle al Señor en oración como lo estamos haciendo en este tiempo. Dile allí al Señor: amado Señor, gracias te doy por esta oportunidad. Puedes repetirle: reconozco que soy pecador, que he caminado a espaldas de ti, que he hecho cosas que a ti no te agradan, que he vivido a mi manera. Y te pido perdón. Dile al Señor: te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento. Y te pido, Señor, que me salves. Que por medio de tu sangre redimas mi vida, mis pecados. Y me hagas tuyo, Señor. Dile allí: te acepto como mi Señor y Salvador. Ven a mi vida y haz tu obra en mí. Restáurame, transfórmame. Hazme un hijo tuyo para servirte y honrarte conforme a tus planes. En Cristo Jesús he orado. Amén. Y mientras seguimos orando, le quiero pedir a las personas que han hecho esta oración de fe, que hoy has reconocido a Cristo como Señor y Salvador, levanta una de tus manos. Queremos orar por ti. Allí donde estás, Dios le bendiga. Alguien más. Gloria al Señor, gloria al Señor, bendito es el Señor. Alguien más ha reconocido a Cristo. Dios le bendiga. Vamos, gloria al Señor. Santo es el Señor. Alguien más. Vamos a orar por ellos. Padre eterno, Señor, allí están, Señor, tus hijos, quienes han reconocido su necesidad y hoy han clamado ante ti, Señor, por el perdón, pero también para recibirte como el Salvador y el Señor de sus vidas. Te pedimos, Señor, como iglesia, que seas propicio para cada uno, que seas ministrando, guiándole, fortaleciéndole, ayudándole en cada una de sus necesidades. Pero sobre todo, Señor, dándole esa constancia, perseverancia para caminar en ti, para seguir conociéndote. Y de esta manera, Señor, vivir conforme a tu voluntad.
Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus hogares. Ayúdales en cada uno de los procesos que están viviendo. Que ellos puedan ver, Señor, tu gloria manifestada en sus vidas. Y puedan, Señor, tener la seguridad que tú les amas y que tienes planes preciosos para cada uno, Señor. Como iglesia, Señor, te pedimos que nos ayudes y nos des de tu amor para atenderles, para abrazarles y recibirles, para ayudarles a caminar junto a ellos y crecer, Señor, como una familia, como tu iglesia. Gracias te damos, Señor. Están en tus manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.